Buenas noches, amables televidentes. Esta noche vamos a conversar sobre uno de los barrios más conocidos, más antiguos y más pintorescos de la ciudad de Santo Domingo. El responsable o uno de los principales responsables de que San Miguel sea tan conocido, lo tenemos con nosotros. Me imagino que ya muchos de ustedes sabrán de quién estamos hablando, de Mario Emilio Pérez. Y tenemos con nosotros también al ingeniero Hugo Morales Arias, un destacado profesional de la ingeniería civil. Con ellos vamos a conversar esta noche sobre las vivencias, el desarrollo, la historia, la fundación y muchas cosas más de interés del barrio de San Miguel. Volvemos en un momentito con ustedes. Tenemos aquí a nuestros distinguidos invitados de la noche. Buenas noches, Mario Emilio. Buenas noches, Hugo. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a arrancar por el origen del barrio. San Miguel, por su misma ubicación dentro del muro colonial, dentro de los límites de la ciudad colonial, pues eso mismo nos sugiere que es un barrio colonial y que debe tener unos cuantos cientos de años encima, ¿no? Así es. Bueno, antes de 1526, cuando murió Miguel de Pasamonte, quien fue que hizo una iglesia en el sitio donde está ubicada la iglesia de ahora, nos dice esto, que el barrio debe tener alrededor de 450 años o más. Se construyeron para esa época 3 iglesias, la iglesia de San Lázaro y una iglesia de San Andrés, me parece. La iglesia de San Lázaro se llevaban allí los leprosos de la ciudad, lo que significa que esas iglesias quedaban en la periferia, en lo más remoto de la ciudad, en lo más lejos. Bien. Con el tiempo la iglesia se le fueron adosando viviendas y fue creciendo y haciéndose un barrio que ha tenido sus modificaciones urbanísticas, pero ha mantenido siempre su calor humano, vamos a decir. Ya, eso es muy importante. ¿Cómo ustedes definen los límites de San Miguel? Porque los vecinos tienen una percepción de hasta dónde llega su barrio, hasta dónde llega su área de influencia, ¿no? O sea, ¿por dónde termina eso, Mario Emilio, más o menos? Fíjate, se da la circunstancia de que San Miguel es un barrio pequeño que colinda con 2 barrios pequeñísimos también. Resultado, la gente se confunde sobre los límites de cada uno de ellos, son 3 barrios específicos, y a veces le atribuye la condición de morador de uno u otro en forma equivocada. Por ejemplo, en mi humilde opinión, no sé si Hugo estará de acuerdo conmigo, que Hugo es un ingeniero y por ende experto en las cuestiones topográficas. Y para mí, los límites de San Miguel son al norte, Avenida Mella, al sur, la calle Mercedes, sin incluir las Mercedes, al este, la Santo Tomé, al oeste la Santo Tomé y al este, la Duarte. ¿Qué ocurre? Que el barrio de San Antón comienza desde la Duarte hacia el este y el barrio de San Lázaro desde la Santo Tomé hacia el oeste. San Miguel, yo creo que hubo una circunstancia que influyó mucho en ese pintoresquismo de que tú hablaste de los moradores. Yo creo que, sin ser sociólogo, toqué la flauta por casualidad, como el burro de la fábula. Yo sustento la teoría de que San Miguel, al ser una especie de ombligo de la ciudad, claro, la ciudad en los límites hasta el año 60 y pico, casi el 70, era el centro de la capital casi. El centro urbano de Santo Domingo. Exactamente. Resultado, el Miguelete vivía en medio de 2 fuerzas que lo alaban con el mismo poder hacia zonas antípodas. Por ejemplo, quería que un viento de bonanza los llevara hacia Ciudad Nueva o Gascue, pero al mismo tiempo temía que una ráfaga de prángana lo llevara hacia Villa Francisca o los otros barrios de la parte norte que eran
de menor poder adquisitivo de sus moradores y por ende una menor escala económica y social. Entonces esa especie de levitación produjo un personaje escéptico, agresivo, beligerante, pero también con una carga de humor increíble. Y de ahí fue que yo me nutrí, cleptómano, me apropié del humor de ese barrio, lo cual dejé plasmado en mis estampas. Para enriquecer nuestra literatura de esa área, ¿no? Yo no sé si para enriquecer, pero fue un esfuerzo sentimental. Hugo Morales, con ese dominio que tiene de la ironía fina, decía que yo le había dado visado a Miguelete con vocación de cónsul a cuanta gente pasó por el barrio, aunque fuera amores con una muchacha. A propósito de Miguelete, es bueno que los amables televidentes sepan que ese es el gentilicio de los nativos de San Miguel. Ese gentilicio está formalmente aceptado. ¿Tienen ustedes noticia de que la Real Academia lo haya aceptado como tal? Sí, sí, pero que, fíjate, las academias se nutren de lo popular. Una palabra, el pueblo comienza a usarla, entonces la academia la adopta. Desde que yo tengo uso de razón, y ya yo voy por la 6ª década de existencia, estoy oyendo Miguelete, pero fue precisamente porque San Miguel vino por la iglesia cuyo patrón, cuyo santo es el San Miguel, que incluso San Miguel Arcángel que tiene pisado a Satán, Sí. Sí. hasta el grado de que el día de San Miguel, es que el diablo anda suelto. Sí. Porque parece que San Miguel se va y lo deja. Y lo de él, ya lo anda como uno. Mira, este es un tema que ya lo hemos explotado, el de los barrios de la ciudad. Hicimos un programa antes con el barrio de San Carlos y este es el segundo programa que se refiere a un barrio específico de la ciudad de Santo Domingo y tiene una intención muy definida, muy marcada, que es provocar la solidaridad de los habitantes de la ciudad. Yo pienso que estas cosas, al igual que las competencias deportivas y además también cuando surge algún personaje descollante en un barrio, sirve como elemento de aglutinante, ¿no? Para que las personas de ese barrio se identifiquen y se solidaricen entre sí. Entonces, eso es parte del propósito de los programas de este tipo, ¿no? ¿Cómo surge, además de que la gente sepa, cuando pasa por esos sectores, conozca su historia, sepa por dónde está pasando exactamente, ¿no? O sea, ¿cómo surge San Miguel? Porque San Carlos surge como un barrio de gente bien. Surge como el primer primer barrio extramuro de la ciudad. San Miguel, ¿cómo surge? ¿Como un barrio de gente bien, como de gente de clase media o baja o cómo? No, realmente San Miguel, como te decía anteriormente, fue nutriéndose al estar en la periferia de la ciudad, fue nutriéndose de personas de baja calidad moral. O sea, había muchos delincuentes en San Miguel. Y el nombre inclusive, en la época en que nosotros nos criamos en San Miguel, teníamos un estigma. Un estigma que éramos los tigres de San Miguel. Sí. Y todavía, me parece que todavía existe, ¿no? Porque con el tiempo se fue modificándose. Llegaron una serie de familias, porque ya la ciudad comenzó a crecer y como todo movimiento migratorio, la ciudad de San Miguel se fue nutriendo de otro tipo de personas y de otro tipo de familias. Humildes, de baja condición económica, pero muy humildes y muy solidarias uno con otro. Los migueletes todos nos mantenemos, como los otros barrios de San Carlos, nos mantenemos unidos y yo siempre, por ejemplo, estoy pendiente de las cosas que hace Mar Emilio está pendiente de las cosas que hago yo, y así por el estilo, todos nos mantenemos, ese pequeño reducto. ¿Cuál es el punto de reunión o cuál fue el punto de reunión del barrio? Bueno, el barrio tenía el parquecito de San Miguel. ¿O tiene el parquecito de San Miguel. En ese parque nos reuníamos todas las generaciones, desde los muchachitos de 10 años hasta el joven de 20 años.
Y por eso uno adquiría una vivencia que el Miguelete siempre descollaba con relación a los otros barrios. Porque yo me sentaba en un banco del parque con los amiguitos míos de 10, 9, 11, 12 años, y enfrente, en el otro banco, había una generación que tenía 18, 19, 20 años, hablando de cosas que yo no debía escuchar, pero ya la estaba escuchando y estaba viviendo esas vivencias que ellos estaban contando. ¿Cómo no? Ahí viene la consabida seña que Mario Emilio ya conoce muy bien como productor de programas. Vamos a hacer la pausita de rigor y muy rápidamente volvemos con nuestros distinguidos invitados. Y ahora vamos a seguir conversando con estos distinguidos invitados. Nos quedábamos en el parquecito de San Miguel. Pero hay algo muy importante que yo quisiera tratar. Y es que el barrio de San Miguel tenía varios rincones que eran la delicia nuestra cuando nosotros éramos muchachos. Y era el mismo, donde yo nací, me crié, era el Embudo. En San Miguel. Callejón del Embudo. Callejón del Embudo. Había varios callejones. ¿Tiene algún nombre de calle actualmente? No, eso con la remodelación urbana que se hizo en el gobierno del doctor Balaguer, eso desapareció. Ya. Estaba también María Laó. María Laó. Estaba Salsipuede. Estaba... Eso era lo más... A pesar de ser tan pequeño. O sea, a propósito de cuáles consideramos, hablábamos de los límites ahorita, ¿no? Y ustedes tenían dentro del barrio otros barrios. U otro barrio, por lo menos, ¿no? Sí, pero era tan pequeña la diferencia y los límites no estaban tan precisos que hay mucha gente de San Antón que habla de que es Miguelete. Y uno a veces se considera también parte de San Antón, porque hubo mucha interacción, e incluso gente de San Antón se enamoraba, porque parece que el romance es una especie de pasaporte. Porque si usted tenía la oportunidad de conquistar a una muchacha de otro barrio, automáticamente los moradores de ahí lo veían con simpatía. Al principio quizás podría haber hostilidad, sobre todo en caso de algún adolescente que tuviera muchos enamorados por el barrio. Pero fíjate, Hugo y yo hemos señalado certeramente que es un barrio de baja clase media. Sin embargo, ha dado figuras notables que se han destacado. Por ejemplo, Manuel Antonio Cuervo Gómez, el general retirado que fue exsecretario de las Fuerzas Armadas. San Miguel vivió muchos años en su familia en la 19 de marzo, entre la Francisco Cerón y la Juan Isidro Pérez. La mamá fue la primera radio. Sí, exacto, fue una de las primeras locutoras, Milagros Cuervo. El ex contraalmirante Francisco Amiama Castillo, jefe de Estado Mayor de la Marina, Miguelete. Miguelete también. Jacobo Magluta, yo diría que fue Filo Miguelete. Sí, nació en la Filo frontera. Miguelete, porque en la frontera él nació y vivió muchos años en la Avenida Mella. Su familia tenía una tienda, una pequeña tienda, como libaneses, personas de origen libanés. Y él visitaba el barrio, fundamentalmente una barra que había en la José Reyes, esquina Francisco Cerón, donde él ingería con buen apetito, generalmente sándwiches y jugos. También Nicanor Pichardo, J. Nicanor Pichardo, fue presidente del ayuntamiento del distrito muchas veces, y también es Miguelete. O sea que dio una cantera de personas sí, de renombre y destacadas. Y destacadas a pesar de las pocas cuadras que componen el barrio. Pero ¿no? fíjate, se daba la circunstancia de que había parte del barrio que tenían como una tipología humana y económico-social diferente a los desbaratados, vamos a usar ese término popular, que vivíamos en otras zonas. Por ejemplo, ese tramo de la 19 de marzo entre la calle Santiago Rodríguez y la Juan Isidro Pérez, ahí vivían generalmente personas de mejor condición económica. Ahí vivió un hijo del presidente Bordas. Sí. Yo recuerdo que nosotros le decíamos el Ramfis.
Sí. Sí. Así, de verdad. José Nicolás. José Nicolás tiene nieto de Ese era el sector de la gente bien del barrio. sí, del barrio. Bueno, y también en el sector de la parte de la calle Francisco Cerón, entre 19 de marzo y Duarte, ahí vivió, por ejemplo, el general Miguel Ángel Paulino, que fue uno de los jefes militares en la época de Trujillo. De la famosa 42. De famoso así, que tiene una fama represiva, pero sin embargo era muy solidario con la gente del sector. Por ejemplo, si alguien caía preso, cuando cayó preso el grupo de San Miguel en el año 59, Miguel Ángel Paulino fue de los que intervino, porque la madre de uno de los que cayó preso, de Luis Antonio Martínez, su esposo había sido amigo de Miguel Ángel, y por eso fue que a Luis Palito no lo ultimaron en la cárcel, por la influencia de Miguel Ángel Paulino. O sea que, como dice Hugo, se manifestaba la solidaridad. Es más, cuando los paleros en una ocasión iban a asaltar el barrio, en la lucha contra los remanentes del Trujillato, sobre todo la casa de Ricardo Gil Morales, que era presidente de la Asociación de Estudiantes Secundarios, la ANES, quien los hizo devolver, revólver en mano, fue José Zuncar, conocido como el Boa, que era un hombre de verdad, que tenía De valor. Y que, según se decía en esa época, pertenecía a los organismos de inteligencia del gobierno. Sin embargo, fue él quien evitó que asaltaran el barrio. ¿Por qué? Porque él se crió con nosotros ahí y incluso arriesgó su vida para defender la integridad física de nosotros. Mira, en el barrio de San Carlos ocurre, según nos comentaban los invitados en aquel programa que hacía referencia al principio, el barrio, y además por experiencia propia, o sea, hemos notado que el barrio ha entrado en una decadencia física en su perfil urbano. ¿Con San Miguel ha ocurrido lo mismo o por el contrario ha habido otro proceso diferente? No, San Miguel realmente, San Miguel que vive ahora es mucho mejor que el San Miguel que yo me crié. Desde el punto de vista urbanístico. Porque ahora hubo un remozamiento urbano que hizo el gobierno de Balaguer, que desbarataron todo el barrio del Jobo Bonito, que era un enclave dentro del barrio de San Miguel, que tenía una entrada y una salida solamente. Sí. Era un laberinto. Y al destruir ese barrio, entonces ya con esos edificios multifamiliares, tiene otro entorno. Y tiene un complejo deportivo. Un complejo deportivo de San Lázaro, que ellos, aunque los de San Lázaro, como dice María Emilio, viven tan cerca de nosotros, ellos se consideran ser de San Lázaro y no de San Miguel. De San Lázaro es Franklin Almeida. Sí, exactamente, en San Lázaro. Somos contemporáneos más o menos. Y sin embargo también ha ganado con el rescate de las ruinas de San Francisco, porque desde San Miguel se disfruta ahora la panorámica de las ruinas de San Francisco, que antes estaba obstruida por una serie de edificaciones que había ahí, que no tenían que ver nada con las ruinas, ¿no? Inclusive estaba la escuela argentina. Sí. Todos los laberintos esos, los callejones que te decía anteriormente, desaparecieron con el remozamiento. Con la remodelación. El callejón de la O, Sal si puede, y el embudo. El embudo, donde nosotros hacíamos muchísimas travesuras cuando éramos muchachos. Acechábamos las muchachitas cuando iban caminando. Hay algo que creo que, no sé si conviene destacar aquí, y es que como tú hablaste de San Carlos, durante muchos años, durante décadas, hubo enfrentamientos incluso feroces, hasta con heridos, y no sé si muertos no, pero heridos y contusos entre los sancarleños y los migueletes. Yo recuerdo que en el año 45, por ahí fue poco después del centenario de la independencia, que hubo un enfrentamiento grave. Yo, un niño, tenía como unos 9 u 8 años, fui testigo de peleas salvajes con cuchillos y pedradas muy graves entre los sancarleños, que a veces comenzaba de la manera de un incidente aparentemente trivial. Yo recuerdo que fue que un muchacho de San Miguel que se llamaba Moncho, que vivió poco tiempo por ahí, peleó con uno de San Carlos. Y entonces le ganó la pelea al sancarleño y bajaron los hermanos, y entonces hubo pleito con los hermanos de Moncho, y poco después ya había... Se enfrentaron a veces ellos bajaban para San Miguel y a veces los migueletes iban hacia allá.
Pero yo pienso que ya esa es una época bastante superada, ¿no? Hugo participó en otra refriega, Eso fue que fue con la gente de allá abajo de... Rebú Piedra Católica, sí, RPC. RPC. Que paradójicamente, y nosotros éramos de que los dragones de San Miguel. Yo no, porque ya yo estaba muy avanzado en edad para estar en esas cosas, pero Hugo, que es mucho más joven que yo, participó en esos pleitos entre los dragones de San Miguel y los de la Isabel la Católica y sectores aledaños, que por cierto, fue tan serio eso que se ponía en las paredes, DSM y RPC, que hasta los organismos de inteligencia intervinieron. Dijeron que el único que podía tener pandillas o grupos era Trujillo, el jefe, y hubo que disolver los dos grupos. Brito vivió Eduardo Brito. Vivió y murió en San Miguel. Sí, señor. ¿Qué Brito? Eduardo Brito. Eduardo Brito, gran así. cantante Gran cantante dominicano. dominicano. Sí. Vivió en la Francisco Pero ese Cerón. fue Miguelete asimilado, ¿no? Era Asimilado, sí. Porque Eduardo Brito Inclusive, venía de Santiago. Los Cerón, me parece que son de San Miguel todos. También. Ah, también. José Dolores Cerón, el gran músico y compositor dominicano, vivió también, y creo que en su familia, de miembros muy honorables, Miguelete también. Bueno, pues sin lugar a duda que es un barrio pródigo en personajes importantes de la vida nacional y repito, a pesar de las pocas cuadras que componen el barrio. Señores, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Les doy las más expresivas gracias a ustedes por haber dedicado su tiempo y quiero hacer tener un agradecimiento muy especial a Felipe Gil, que ha tenido una colaboración muy entusiasta con este programa sobre San Miguel. A él y a su esposa, muchas gracias. A ustedes, amables televidentes, las gracias por acompañarnos. Como siempre, les deseo que tengan una exitosa semana y que nos volvamos a encontrar el próximo sábado. Hasta entonces, amables televidentes.